Buenos días, Diego, Leo Amendola, Tom Máscolo y Lucía Ortega, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Eh, Bien, en, bien. en el panorama político del domingo planteaste que Cristina pasó de elogiar a Guzmán en el 2020 a impugnar ciertas visiones del ministro de Economía. ¿Qué pasó en estos meses? Y me parece que cambió el escenario, ¿no? Porque 2020 era el escenario donde la prioridad del Frente de Todos era la reestructuración de la deuda. Guzmán fue un ministro que, según yo entiendo, entró a último momento a la estructura del Frente de Todos. Y en esa discusión con los grandes fondos de inversión, con BlackRock, con Fidelity, con Pinco, con Templeton. En esa discusión, Guzmán diseñó una estrategia donde el fondo aparecía como aliado, el Fondo Monetario Internacional. Y Cristina apoyó esa estrategia, incluso en momentos donde había muchos sectores que conspiraban para cargarse a Guzmán, ¿no? Dentro y fuera del Frente de Todos, cuando la reestructuración de la deuda no cerraba, lo que parecía en duda era si Guzmán llegaba a cerrar la negociación. Y en ese momento Cristina lo respaldó. Recuerdo que un día Guzmán fue a TN, Cristina tuiteó, Guzmán clarito como el agua. Dentro y fuera del Frente de Todos hubo apoyo. Pero ahora me parece que se cambió el escenario, el fondo cambió de piel muy rápido, el mismo fondo que fue cómplice obviamente del endeudamiento atroz durante el gobierno de Macri, ahora viene a cobrar la suya, ahora pasa de prestamista de última instancia a acreedor privilegiado, y ahí ya la alianza con el fondo que dibujó Guzmán, que dibujó Alberto Fernández, empieza a ser cuestionada por Cristina, porque implica un ajuste mayor, ¿no? Una reducción del déficit todavía mayor. Ya existe reducción del déficit, hay un compromiso obviamente en el presupuesto que plantea Guzmán, pero queda el capítulo de los subsidios, que creo yo que es el punto de discusión, porque me da la sensación que tanto como Cristina como Guzmán descuentan que los salarios no le van a poder ganar a la inflación, ¿no? Nadie lo dice así, pero me parece que de fondo está eso, y entonces Cristina dice, bueno, ya que no vamos a poder aumentar los salarios por encima de la inflación, o si aumentan por encima de la inflación va a ser un punto, Ujú. 2 puntos, y vienen de perder 25, entonces me parece que Cristina dice, sostengamos por lo menos eh, las tarifas congeladas, no nos metamos con el experimento de la segmentación que ahora plantea Guzmán. Claro, en la columna del domingo también mencionabas un poco estos elementos de ajuste o de lo que el gobierno, digamos, no llega a mencionar, ¿no? Como parte de la situación más general. O sea, aparece la deuda, aparece el FMI, pero de lo que no se habla mucho es del ajuste ya transcurrido, digamos. O sea, que eso entra también en este esquema, digamos, del cambio del 2020, de lo que cambió del 2020 a esta parte. Sí, y además me parece que ya la excusa de la pandemia no funciona, digamos, para este nuevo año, incluso dentro del Frente de Todos no funciona, digo. Obviamente la pandemia es real, los efectos son letales y son muy dolorosos, pero en el primer año le sirvió a Alberto Fernández y a Guzmán para justificar que los salarios no recuperaron ni siquiera una parte de lo que habían perdido durante los últimos años de Macri. Entonces, ya la pandemia, yo creo que a nivel social no justifica que los salarios estén por debajo de la inflación, y en el Frente de Todo no lo justifica para Cristina y no lo justifica para otros miembros del Frente de Todos, el cristinismo original, podríamos decir. Yo menciono, por ejemplo, a Artemio López, es uno que lo viene marcando con mucha Ujú. fuerza, ¿no? Esta idea de que no puede un gobierno peronista tener salarios por debajo de la línea de indigencia, eh, y obviamente no tiene mucha fuerza ese tipo de consignas dentro del Frente de Todos, aparece muy diluida, aparecen sectores minoritarios. Pero bueno, si uno mira
comparado con la propia historia de lo que fue el Frente para la Victoria, de lo que fueron los primeros años de Kirchner, la recuperación del salario era el motor de la economía, además de la creación del empleo, ¿no? Hoy no tenés ni creación de empleo, ni tenés recuperación de salario. Obviamente el contexto es difícil, pero la discusión está dentro, me parece, del Frente de Todos, más allá de que por fuera del Frente de Todos también se critique. Yo creo que adentro del Frente de Todos está esa discusión. ¿Cómo va a crecer la economía si los salarios están en el quinto subsuelo, no? Uh-huh. Estamos en comunicación con Diego Genud, periodista político, hablando sobre actualidad también. Y Tom, preguntas. Después del anuncio que hizo el presidente Alberto Fernández sobre lo que es la tarjeta alimentar, vos recién también mencionabas algunos ruidos dentro del Frente de Todos. Grabois y Pérsico salieron a despegarse y a hacer valoraciones no muy felices sobre la medida del FMI. ¿A qué te parece que responde este despegue que están teniendo? Y no sé, yo creo que hay, atado a la pregunta anterior, digamos, hay como una gran licuación de los ingresos, ¿no? Con la inflación se van pulverizando los ingresos de a poco, no solo los salarios, sino también el salario social complementario, bueno, la AUH, todo eso queda reducido. Pérsico lo plantea de alguna manera en el video que difundió, de que la inflación se lo termina comiendo, también Grabois. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Que creo que todos lo vemos y lo compartimos. La inflación se va comiendo los ingresos. Ahora, ¿por qué Grabois y Pérsico lo plantean de esta manera? Bueno, ya es materia de interpretación. Sorprende en el caso sobre todo de Pérsico, que es un funcionario importante del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? No sé si esto es el resultado de una discusión dentro del gobierno y dentro del ministerio que terminó mal, si es que no lo consultaron al movimiento Evita y a Pérsico, pero es un poco llamativo. En el caso de Grabois, bueno, él tiene un lugar, De contención. un lugar particular. Sí, de contención y por fuera, como que no está y no está. Un día es el crítico más duro, el otro día dice hay que bancar, es un discurso a veces confuso, ¿no? Pero el de Pérsico yo creo que es un trabajo de contención también, pero más involucrado como funcionario, ¿no? Es un funcionario importante dentro del ministerio y el Evita yo creo que tiene un lugar importante dentro del ministerio, así que me llamó más la atención todavía lo de Pérsico. Obviamente que ayer lo escuchaba Arroyo, cualquiera está de acuerdo con que la solución es el trabajo. Bueno, el problema es por qué no puede este gobierno crear trabajo, ¿no? Desde el sector privado es en cuentagotas, la inversión que hay, las fuentes de trabajo que se generan, obviamente la pandemia impacta, pero desde el Estado tampoco se puede, y al contrario, los empleados estatales son los que más sufren el ajuste en los ingresos, ¿no? Así que nada, yo creo que hay una realidad que son los ingresos muy disminuidos por la inflación, y no termino de conocer cuál es la discusión adentro más política entre Grabois, Pérsico, Arroyo y el gobierno, porque incluso en el caso de Pérsico estamos hablando de sectores no cristinistas, ¿no? Claro. O que se fueron distanciando de Cristina y están discutiendo con el ministro de Alberto. Así que, bueno, eso no lo termino de entender, más allá de que hay razones y uno puede decir el planteo de Pérsico es lógico, pero bueno, sorprende esto de que los funcionarios discutan por los medios o a través de las redes, ¿no? Bien, los primeros días de mayo salió publicado tu libro y a la venta El peronismo de Cristina, el frente de todos entre la dolorosa unidad, la escasez y la guerra interminable con el establishment. ¿Qué es el peronismo de Cristina, si se puede sintetizar de alguna forma? Sí, el libro va un poquito más allá de lo que uno puede imaginar cuando escucha el peronismo de Cristina. El libro cuenta una saga, digamos, cuenta una historia que es la historia de la Argentina reciente, de la derrota de Scioli hasta hoy, y cómo se intentó y se puso mucha energía en tratar de constituir un nuevo bipartidismo de centro-derecha, en el cual Macri era, por supuesto, la expresión de los sectores más duros, antiperonistas del PRO, y
se intentó, con mucha inversión de tiempo, de energía y de dinero, constituir un peronismo del orden, un peronismo prolijo, un peronismo rubio, ¿no? Ujú. Eso era obviamente Sergio Massa, que acá lo estamos viendo en imágenes, era Urtubey, era Pichetto, en algún momento lo fue Lavagna, Schiaretti, digo, todo eso se desmoronó por la propia crisis de Macri, ¿no? Por la corrida, por la devaluación, por el ajuste, por el pedido de socorro al fondo. Entonces, ese peronismo quedó demasiado ligado, asociado al fracaso de Macri. Y Cristina, que era una figura marginal, o parecía ser una figura marginal, eh, en 2016, en ese inicio de 2016, donde Massa estaba en Davos con Macri, fue reconstituyendo su poder, un poco por mérito propio, digo yo, y un poco y mucho por el fracaso de Macri, un fracaso estrepitoso. Entonces, lo que cuenta el libro es no solo el peronismo más fiel a Cristina, cómo actuó, cómo se reorganizó y cómo resistió ese periodo de ofensiva del macrismo y del establishment que pretendía convertir al kirchnerismo en una fuerza testimonial, en una fuerza marginal, sino también cómo sectores de lo que fue ese intento de armar alternativa federal o armar otras expresiones del peronismo que consiguieran votos, esos mismos sectores que habían apostado hasta bien entrado, diría, el primer semestre de 2019, ¿no? Los primeros 3 meses de 2019, Massa, Pichetto, Schiaretti y Urtubey seguían juntos, más allá de que estaban a los codazos, seguían juntos, y hasta Massa apostaba todavía a incluso hacer una colectora de Vidal, a armar algo asociado a Vidal y a Larreta, o sea, estaba todo sobre la mesa de Massa hasta muy poco antes de que Cristina anuncie que Alberto iba a ser el candidato a presidente. Entonces, lo que cuenta el libro es la trastienda de eso, ¿no? Cómo se movían los jueces, cómo se movían los medios de comunicación y cómo se movía esta dirigencia que encontró su techo en los votos, ¿no? O sea, Massa en el 2017 salió tercero en Tigre, ¿no? O sea, como candidato a senador. Entonces, estaba muy disminuido también ese intento de armar algo, negando al kirchnerismo, ¿no? Sin poder superarlo. Entonces creo que lo que se cuenta en el libro es eso, ¿no? No solo cómo funcionó la Cámpora y el Instituto Patria, que está contado, y cómo funcionó Cristina, sino cómo todo ese otro peronismo se terminó diluyendo y gran parte hoy está dentro del frente de todos, ¿no? Diego, ya habías escrito Massa, la biografía no autorizada, que es tu anterior libro, pero ¿cómo fue el proceso de laburo para escribir este? Bueno, fue difícil, ¿no? Es difícil para los periodistas que estamos corriendo siempre atrás de la coyuntura, hacernos el tiempo y poder ofrecer una mirada con un poquito más de perspectiva mientras seguimos corriendo, ¿no? Como Claro, porque además hay muchas hámster. entrevistas también, o sea, para mí el perfil de Pichetto es una de las cosas que más me gustó, pero también incorporaste entrevistas, entonces no es como un libro Sí, solamente escrito. sí. Traté también de hacer eso, ¿no? A nivel de los géneros, intenté como desplegar distintas formas de narrar, y entonces está el perfil, como vos bien identificabas, dije, acá con Pichetto voy a hacer un perfil. Y después están las entrevistas a Manzano, a Rosati, a Monzó, algunas entrevistas que no conseguí. Pero digo, está eso también, la entrevista, el perfil, la crónica, y hasta en algún momento me largo a una interpretación más propia, como en ese capítulo del establishment y el peronismo, ¿no? O sea, no quiero decir ensayística, es una palabra muy grande, pero digo, intento una interpretación propia de qué pasa entre el peronismo y el poder económico, ¿no? Y ahí es más interpretativo, sobre todo una primera parte de ese capítulo. Entonces, por un lado, en cómo contar, es esto que les estoy diciendo, ¿no? Tratar de contar de diferentes maneras lo que fui aprendiendo en tantos años de laburo. Y en cuanto a
cómo escribirlo fue un esfuerzo muy grande porque la verdad que mientras tanto uno tiene que vivir y seguir trabajando para los medios en los que trabaja y seguir entregando contenidos. Y bueno, son pocos los periodistas que pueden decir, como hay algunos, me tomo 2 meses y termino este libro, ¿no? Eh, Obviamente ese es el deseo, creo yo, de cualquiera de nosotros, pero a veces es difícil. Y entonces, bueno, es como una especie de trampa en la que estamos metidos, porque al periodismo se le demanda más profundidad, pero las condiciones de producción muchas veces son precarias y entonces, bueno, obliga a la autoexplotación para sacar un producto como este, que surgió como una idea de la editorial Siglo XXI, que ellos creyeron que en el trabajo cotidiano que yo hacía, para Letra P, para el Canciller, había algo más que notas, que había una narración que podía tener un sustento mayor y que podía permanecer en el tiempo, más allá de un clic, ¿no? Y entonces ellos fueron los que me insistieron, la gente del siglo XXI, y me aguantaron, me bancaron, me tuvieron paciencia para, para lograr este libro. Así que ese fue un poco el El proceso. proceso. Vos mencionabas recién en el caso del establishment, del peronismo, digamos, como definición, y a lo largo, ¿no?, del libro van pasando, ¿no?, empresarios, incluso algunos que juegan a distintos bandos de la política, algunos para uno más claramente, pero bueno, tienen su juego propio. Aparece la justicia, aparecen dirigentes sindicales, aparece el Papa y aparecen los votos también. Eh, ¿Te parece, se puede decir que en estos actores, en un sentido, hay algo del sujeto del peronismo? ¿Estos actores conforman en parte el sujeto del peronismo? Son la clase dirigente, ¿no? Son la dirigencia que a veces conecta y a veces no conectan con la base social, ¿no? ¿Mm? Por eso Cristina, creo yo, se distingue por la legitimidad que todavía tiene en el conurbano bonaerense, los grandes centros urbanos, la tercera sección electoral. Eh, el resto es toda una fauna, digamos, que actúa en política, que juega a la política, que juega al poder, que es dueña de poder y que le falta siempre algo, ¿no? Para constituirse como opción electoral, para llegar por sus propios medios, por lo menos yo digo desde Menem para acá, hay una gran frustración en el establishment porque nunca apareció el dirigente peronista que pudiera llevar adelante un programa de ajuste, un programa de reformas estructurales, como se dice, sin culpa, sin miramientos, sin contradicciones, asumir el pliego de exigencias del poder económico y al mismo tiempo tener apoyo popular. Eso es lo que falta, ¿no? Entonces, si uno mira desde la crisis de 2008 para acá, tanto la crisis global como la crisis local que enfrentó al gobierno con el agronegocio, con el campo, de ahí para acá hubo una camada de dirigentes que el poder económico creyó que podían desbancar a Cristina, ¿no? Aquí es el primero y a Cristina después. De Narváez, el propio Felipe Solá, Sergio Massa, Lavagna, no, bueno, a Scioli algunos pensaban que Ujú. podía incluso romper con Cristina en el caso de que ganara. Digo, son muchos, el propio Urtubey, el propio Randazzo, en todos ellos se depositó expectativas, se invirtió tiempo, dinero, y En siempre esto algo que, falta, ¿no? ujú, en esto que mencionás como el peronismo rubio también. Estamos en comunicación con Diego Genud en esto hacia el final de esto último que charlábamos, charlando específicamente sobre su libro El peronismo de Cristina. Lu Ortega. Hola Diego. Bueno, vos Hola, ¿cómo andan? recién comentabas un poco que ya desde el gobierno, desde Guzmán, Cristina, estarían descartando que este año los salarios le ganen a la inflación.
que era una promesa, no solo este año, sino recuperar lo perdido con el macrismo. De hecho, el voto en 2019 contra Macri tuvo una carga importante de expectativas en que este gobierno mejoraría la situación. ¿Te parece que después de más de un año de crisis que se profundizó con la pandemia, esto puede erosionar al gobierno electoralmente, ya pensando en el escenario electoral y especialmente en los sectores que aportó Cristina? Y yo creo que sí, que puede erosionar la base de legitimidad del gobierno. Eh, el tema es hacia dónde pueden ir esos sectores, ¿no? Si pueden ir hacia una opción más de izquierda o si miran hacia el costado, ven lo que fue la experiencia de Macri y dicen me quedo fiel a Cristina antes de que pueda volver Larreta o Macri o Bullrich, ¿no? Esa es una cuenta que obviamente harán las mayorías, ¿no? A la hora de votar, y yo no sé cuál es el cálculo, cuál es el razonamiento y cuál es la necesidad, la urgencia que va a determinar finalmente qué va a pasar con esos votos. Pero sin duda que se esperaba otra cosa, yo creo, en los grandes centros urbanos. Se esperaba una mejora de los ingresos. Obviamente la pandemia dificultó todo, pero, pero ahora me parece que esa promesa de los salarios le van a ganar la inflación, ya hoy casi ni se la menciona. Yo creo que cuando Guzmán la enunciaba, en realidad se estaba refiriendo a que el salario le pudiera ganar por muy poco a la inflación, ¿no? O sea, porque ganarle Claro. por cuánto, ¿no? Le ganás por un punto, está bien, le ganaste a la inflación. Yo creo que eso todavía quizá alguien lo sigue pensando como una posibilidad, pero lo cierto es que no hay una recuperación y recuperar lo perdido en un proceso largo, ¿no? Porque desde la devaluación de Kicillof para acá, los salarios no recuperaron, perdieron y perdieron, salvo en el 2015, quizá algo en el 2017, pero son muchos años, no son solamente estos tres, son muchos años donde los salarios en Argentina pasaron de ser los más altos en dólares de la región, como era en 2011, a estar hoy entre los más bajos, ¿no? De la región. Y además a perder con la inflación, que es lo más importante, me parece. Entonces, incluso en alguna reunión con Guzmán, en aquella reunión donde lo aplaudieron los empresarios, Daniel Funes de Rioja, que ahora aparece como el candidato a presidir la UIA, de un sector menos dialoguista con el gobierno, él dijo, no importa que los salarios ganen la inflación, como diciendo, no hay problema, yo esto lo escribí, ¿no? Lo que queremos es que nuestra gente esté vacunada, lo que queremos es seguir produciendo, y eso habla un poco de que se pulverizó tanto el salario en los últimos años que para empresarios opositores como Funes de Rioja, un abogado de empresas como Funes de Rioja, no es problema que el salario le gane por un punto o dos a la inflación, como él dijo. El problema es que no se pare la producción, ¿no? Eso es lo que no querían ellos. Claro, sobre Y en todo ese con, sentido, sí, no, te interrumpo, pero sobre todo con los sí. valores que dicen que se ahorraron en dólares, ¿no? Que son miles de millones de dólares que estas patronales que mencionás, claramente, o sea, un punto, dos puntos, no les significa mayor problema. Y no porque se perdieron 25 puntos, entonces promedio, ¿no? Entonces en los últimos 3 años. Entonces, Ujú. que en el año de las elecciones el peronismo pueda ofrecer como mucho un aumento de 2 puntos, que es lo que se supone, salvo que haya una gran sorpresa y mañana nos despertemos con una inyección de fondos y el salario recupere de manera vertiginosa, algo que no parece, mientras esté Guzmán por lo menos. Este, Digo, para la cuenta para ellos es una cuenta absolutamente redituable, la de los últimos años. Nadie lo dice, siempre el empresariado se está quejando, pero las consultoras de mercado lo saben, los empresarios lo saben, están aumentando precios y están teniendo una licuación del salario que los beneficia por partida doble, ¿no? Una última y ya saliendo un poco del libro, viendo lo que pasa en Latinoamérica, Chile el año pasado, Ecuador, Colombia
ahora, y con lo que vos mostrás y relatás y vas contando en el libro de estos últimos años de la realidad política nacional, el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto, o sea, ¿cómo unís esas dos imágenes? ¿Te parece? ¿Cómo la ves a Cristina y Alberto, o Alberto y a Cristina, piloteando si se transforma en una tormenta más de las características que empieza a verse en Latinoamérica, ¿no? Donde hay, bueno, elementos mayores de hastío también ante la situación. Sí, yo creo que no está muy contemplado el escenario del desborde por el frente de todos, ¿no? Por las distintas Ujú. variantes, salvo algunos sectores estos que digo que están diciendo aumentemos los salarios, levantemos el salario mínimo en serio para que recupere lo que perdió. Digo, salvo muy pocos sectores que yo incluso creo que esos sectores que dicen que aumente el salario, lo dicen pensando tenemos que ganar las elecciones, ¿no? Y tenemos que ganar con un programa más parecido al del viejo kirchnerismo. Pero no lo dicen pensando en que efectivamente se puede desbordar la situación, Mm. como pasa en otros sectores de América Latina, como que hay una cierta autosuficiencia. Es cierto que de 2001 para acá hubo una red de contención muy importante, más allá de que esos ingresos, la UH, pierdan con la inflación, eso existe y distingue a la Argentina de otros países de América Latina, pero no deja de sorprenderme que no esté contemplado, ¿no? Que el desborde no esté contemplado, que se minimice la posibilidad de una crisis más profunda, porque la verdad que son muchos años de crisis en Argentina. La experiencia de Macri fue absolutamente traumática y bueno, la pandemia obviamente complicó todo más. Yo creo que no están contemplando un desborde, confían mucho en que el peronismo funciona como un subsistema de partidos, como un gigantesco dispositivo de contención, que al peronismo unido no se le puede desatar una crisis, ¿no? Eh, bueno, la realidad lo va a demostrar si eso es así o no. Yo creo que cuando Cristina dice hay que mejorar los ingresos o no hay que reducir los subsidios o no hay que aumentar las tarifas, de alguna manera es la que está advirtiendo de que puede haber una crisis mayor, incluso en esto, ¿no? En los votantes propios del Frente de Todos. Pero en líneas generales no los veo preocupados. Creen que Argentina es una excepción y hasta venden eso como un activo Claro. del Frente de Todos cuando hablan con los funcionarios de Estados Unidos. Desde el principio ellos plantearon que Argentina es una región, es un país estable, que se distingue en el polvorín de América Latina, tienen que hablar con nosotros, ¿no? Ese es un poco el planteo de algunos funcionarios, incluso del presidente, diría yo, en sus charlas con los funcionarios, primero de Trump y ahora de Biden. Claro. Bueno, Diego Genud, acá charlando un poco de actualidad y sobre la presentación del último lanzamiento, El Peronismo de Cristina. Te agradecemos por la comunicación, Diego. Gracias a ustedes por el llamado. Les mando un abrazo. Gracias, un abrazo.